Estimados profesionales de la salud, permítame el día de hoy poder saludarle y al mismo tiempo darle la bienvenida a este curso de prevención y control del sarampión. Quien les habla es Pablo César Rengifo Ramos. Actualmente tengo el honor de ser el responsable de la vigilancia de sarampión en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Bien, en este curso vamos a iniciar las presentaciones que tienen como objetivo el tratar de visualizar el riesgo que presenta nuestro país en poder presentar en cualquier momento brotes de sarampión. Como bien saben ustedes, hace muchos años que en nuestro país no se vienen presentando casos de sarampión. Sin embargo, el contexto mundial, las características epidemiológicas de la enfermedad nos viene expresando o nos viene manifestando de que el riesgo en nuestro país es alta de poder tener en cualquier momento la reintroducción del virus y nuevamente reinstaurarse la circulación autóctona de este daño. Bien, en este primer módulo vamos a hablar un poco de la historia del sarampión, un poco de sus orígenes y al mismo tiempo vamos a reflexionar en relación a la distribución de los casos de sarampión en el Perú y en el mundo en los últimos años. Como es mucho de su conocimiento para muchos de ustedes, el sarampión es, como muchas enfermedades, no es una enfermedad nueva, es más, es una enfermedad que está próximo a ser erradicada. En la actualidad, el sarampión es una enfermedad que está catalogada como una enfermedad en vías de eliminación. Esta enfermedad existen muchos registros desde hace muchos años en el cual ya se hablaba de esta enfermedad. En el siglo X, Abeber es un médico árabe que tenía el seudónimo de Ramsés. Fue la primera persona que comenzó a visualizar o en el tratar de distinguir de una forma muy particular la enfermedad de sarampión, que hasta ese entonces era tratado o visualizado como enfermedades eruptivas y que muchas veces estaban muy ligadas a brotes de viruela que en ese tiempo se daba. Entonces, Abu Ghraib fue el primer médico que comenzó a diferenciar las manifestaciones clínicas de sarampión con las manifestaciones clínicas de la viruela. Pasaron muchos siglos y recién en el siglo XIX, Panu llegó a describir en el año de 1846 cuál era el medio de transmisión que tenía el sarampión y pudo determinar que el punto de transmisión de una persona hacia otra era a través de las vías respiratorias. Esto se pudo realizar en brotes que se presentaron en la isla de Faroe, que es una isla que es cercana a la parte de Dinamarca, es un archipiélago en la zona de Dinamarca, en el cual se comenzaron a presentar casos o brotes masivos en esos años. Luego, en el año de 1991, Goldberger y Anderson lograron por primera vez el tratar de reproducir el virus en tejidos de hígado de monos. Pudieron trasladar el virus de una persona enferma
Asia el tejido de hígado de monos y lo pudieron reproducir. Y esto fue algo importantísimo porque pudieron o pudo ser uno de los puntos de partida para poder dar inicio al siguiente paso, que fue en el año de 1954, donde Enders y Peebles lograron ya aislar por primera vez el virus salvaje del sarampión en células de tejido renal humano. Y este fue el punto de partida para poder dar inicio posteriormente a la formación o elaboración de la primera vacuna antisarampionosa, la cual fue por primera vez eh, utilizada de manera masiva en el año de 1963. Estamos hablando que actualmente cerca de 50 años, más de 50 años, estamos contando con esta vacuna en, en el mundo. Sin embargo, a pesar que estamos presentando la vacuna o contamos con la vacuna de sarampión, todavía seguimos presentando grandes brotes en diferentes partes del continente. Luego de haberse descubierto y sintetizado la vacuna para el sarampión, se inicia algo interesante en el cual comienza a cambiar el patrón de los brotes de sarampión de ese entonces. Inicialmente, los brotes de sarampión se presentaban en poblaciones densamente pobladas y tenían dos características importantes. Uno, que se presentaban de manera cíclica, entre 2 o 3 años se presentaban grandes brotes en poblaciones altamente pobladas, y la segunda característica era que estos brotes se presentaban principalmente en niños. Con el descubrimiento de la vacuna, se inició unas campañas masivas de vacunación en todo el mundo. Sin embargo, estas campañas de vacunación masiva comenzaron a tener de ciertos tipos de limitantes y justo por la presencia de algunas reacciones que estuvieron asociadas a la administración de estas vacunas, los fundamentos que fueron utilizados por diversos tipos de agrupaciones antivacuna en especial en Europa pudieron disminuir la adherencia de la población para poder tener las vacunas para diversos tipos de enfermedades. Sin embargo, en la región de las Américas se produjo algo muy interesante. A partir de los años 80 se comenzó un plan para poder erradicar determinadas enfermedades. Y la primera enfermedad fue la poliomielitis. Y a raíz de haber iniciado las acciones para poder erradicar la poliomielitis del mundo, también se fue sumando la erradicación del sarampión. Es por eso que el último caso que hemos tenido nosotros en el país, en el Perú, el último caso autóctono o de circulación autóctona del virus en nuestro país fue en el año 2000. Posteriormente, en el año 2002, se erradicó la circulación autóctona del sarampión en toda la región de las Américas. El último caso fue presentado en Venezuela. Estamos hablando de aproximadamente 16 años que la región de las Américas ha eliminado la circulación autóctona de este virus. Sin embargo, durante estos 16 años, en la región de las Américas se han seguido presentando casos de sarampión. Casos que han sido denominados como brotes aislados o brotes relacionados a la importación del virus procedentes de otros continentes.
Y eso ha ocasionado un cambio muy particular en los nuevos brotes que se vienen presentando. Los últimos brotes de sarampión no tienen la característica de ser de ser brotes grandes que se presenten en una población. Generalmente se vienen presentando en formas de goteos. Eso quiere decir que se vienen presentando algunos casos en determinadas localidades, en determinados barrios, y que posteriormente va avanzando a otros barrios, a otras localidades, a otros distritos, a otras provincias y a otros departamentos. No es en un número mayor o un número grande de casos, pero comienza a abarcar grandes territorios en el cual comienza a verse una mayor magnitud de estos casos. Eso se ha podido evidenciar en el año 2012 en el mayor brote que hemos tenido, que es en Ecuador, con más de 1000 casos. En el año 2013, situación similar en Brasil, y ahora en el año 2017 el brote en Venezuela. Brotes que se iniciaron con la importación de un caso y que fue tardíamente controlada, y al mismo tiempo las medidas de control no fueron las más adecuadas como para poder tratar de cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Y no, y estas intervenciones no fueron oportunas por la falta de capacidad técnica de repente lo responsable. Fue mayormente porque no se tuvo en cuenta los cambios epidemiológicos de esta enfermedad. Como ustedes deben de conocer, en el país tenemos una directiva sanitaria para la vigilancia de sarampión que está unida a la vigilancia de rubiola y de rubiola congénita. Y en esta directiva, las medidas de control están dirigidas principalmente a niños menores de 5 años, y no hay una intervención o no indica actividades de control en personas mayores de 5 años. Y como lo presentaba en esta lámina, en el punto número 1 y en el punto número 2, estos cambios epidemiológicos en el cual los casos no se vienen presentando en menores de 5 años, sino se vienen presentando en mayores de 5 años. Y es por eso que las medidas de control de directivas diseñadas hace un tiempo atrás quedan un poco cortas como para poder controlar determinados brotes que se pueden presentar dentro de nuestra población. En esta lámina, ustedes pueden observar cómo ha ido la evolución del sarampión en el mundo. Observen ustedes que en el año de 1981 fue el año en el cual se tuvo el mayor número de casos de sarampión en el mundo. Más de 4 millones de casos de sarampión en el mundo. Con el pasar de los años, el número de casos ha ido descendiendo hasta que en el año 2017 hemos presentado más de 139.000 casos de sarampión en todo el mundo. Y esto es a raíz de la incorporación o el uso masivo de la vacuna en diversos países del mundo. Sin embargo, a pesar de haber implementado la vacuna en muchos países a partir del año 60, no se vio un descenso grande de los casos de sarampión en el mundo. En el año 80 ya se utilizaba vacunas antisarampionosas. Sin embargo, las coberturas de vacunación que se alcanzaba en ese entonces en niños menores de 1 año, se empezó vacunando en niños de 9 meses, era menor del 25%. Y eso era algo homogéneo en la mayoría de países del mundo.
Es por eso que en la década de los 90 se, todos los países miembros de la OMS tomaron como medida el tratar de garantizar coberturas mayores al 95% con vacunas de SPR1. La administración de una vacuna antisarampionosa en ese entonces. Pero a partir de la implementación de la vacuna antisarampionosa en el mundo y en el país, aún así se seguían presentando casos de sarampión. Es por eso que en el año 2003 la Organización Mundial de la Salud optó como un compromiso y recomendación del Comité Asesor Técnico de Inmunizaciones el garantizar que la población tenga la población menor de 5 años cuente con 2 dosis de SPR o de vacuna antisarampionosa. Es por eso que se comenzaron en todos los países a implementar una segunda dosis de vacuna antisarampión. Y es así que ya en el año 2008 se pudo observar que en 192 países de los 194 que conforman la OMS ya tenían en su calendario de vacunación 2 dosis de vacuna antisarampionosa. Y eso ha sido uno de los grandes logros. Pero, y la pregunta es entonces, la administración de las 2 dosis de vacuna antisarampionosa en los años, en 2008, 2009, 2010, pudo haber garantizado la eliminación del sarampión en algunos continentes. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se ha venido observando es que se ha comenzado a disminuir las coberturas de vacunación en todos los países del mundo. Y el Perú no es ajeno a esa disminución de cobertura de vacunación. Si vemos el gráfico, podríamos decir que en los últimos años se observa un decremento de los casos de sarampión. Y es cierto, hay un decremento del número de casos de sarampión reportados en los sistemas de vigilancia. Sin embargo, hay algo que está alarmando actualmente a todos los países de la región de las Américas y de otros continentes. Es que a pesar que se ha disminuido los casos de sarampión en números, lamentablemente se viene incrementando el número de países afectados o países que presentan brotes de sarampión. Y eso lo vamos a ver a continuación. Observen ustedes que en la época de los 90, cuando todavía existía, perdón, ¿no? En el año de 1980, cuando todavía existían grandes brotes, la gran mayoría de los países tenían la característica de presentar más de 1000 casos de sarampión dentro de su territorio. Situación que fue cambiando en el año 1992. Y lo pongo es la partida de estos puntos porque fueron sucediendo cosas importantes dentro de este proceso. En el año de 1992 fue el año en el cual el Perú tuvo el último gran brote de sarampión en nuestro territorio. Y si ustedes observan, fue algo muy similar en muchos países del mundo. Sin embargo, ¿qué pasó o cómo estaba la circulación del virus sarampión el año en el cual el país ya había controlado la parte de la infección? Ustedes van a observar que el país, después del año 92 del último brote, ha comenzado a tener brotes, pero brotes aislados.
Es así que en el año 2008, después de haber erradicado el sarampión en el año 2000, 8 años posterior, tuvimos la presencia de un nuevo caso importado procedente de la India. Y ustedes pueden observar que gran parte del Asia y Europa y África estaban normalmente presentando grandes brotes de sarampión en ese momento. Pero no todos los países tenían esa característica. Bien, eso originó en los últimos años que la OMS intente tratar de generar planes de respuesta que permita en los próximos años erradicar el sarampión de todo el planeta. Es así que lanzó algunas directrices o un plan con la finalidad de poder eliminar la enfermedad en el año 2020. Sin embargo, los brotes que se vienen presentando en diversos países del mundo están poniendo en riesgo este primer reto y posiblemente se tenga que ampliar el periodo para poder decir que hemos erradicado esta enfermedad. Bien, este plan mundial tenía 5 parámetros importantes. Uno de ellos era el garantizar o mejorar los niveles de inmunidad de la población. Y aquí se busca que exista un, una distribución equitativa de la inmunidad en toda la población. Buscamos coberturas mayores del 95% y que sea homogénea en todos los distritos o centros poblados o la estructura mínima de cada una de nuestra población. Más del 95% de cobertura de vacunación. Y es por eso que en el año 2013, una recomendación mundial para poder garantizar una buena inmunidad en la población menor de 5 años era el disminuir el tiempo de administración de la segunda dosis de SPR, la cual hasta ese entonces se administraba a los 4 años de edad. A partir de 2013, la recomendación fue que se disminuya el tiempo de administración de esta vacuna a los 18 meses. Y el Perú fue uno de los primeros países en la región de las Américas que implementó esta estrategia y pudo normar que la administración de la vacuna de SPR2 se administrara justo en ese momento, a los 18 meses. Sin embargo, los logros de las coberturas de vacunación que posteriormente estaremos evaluando están en no alcanzamos o no superamos más del 60% en los últimos años o después de la implementación de esta medida. Un segundo punto importante es el garantizar una vigilancia de alta calidad. Y uno de los puntos importantes de la vigilancia de alta calidad es que se tenga que identificar precozmente un caso sospechoso de sarampión. Y luego de haber identificado un caso sospechoso, que se inicie de manera oportuna todos los procesos que incluyen las medidas de notificación y las medidas de control y prevención de este daño. Ese es uno de los grandes retos y para ello se requiere del compromiso de todo el trabajador de salud. Y cuando nosotros nos hacemos referencia a una vigilancia de alta calidad, nos estamos refiriendo a que todo caso de fiebre más erupción sea debidamente investigado. Y vuelvo a repetir, todo cuadro clínico que presente fiebre más erupción
tiene que ser debidamente investigado, notificado y tomado las medidas de control necesarias para evitar la transmisión de estos datos. El tercer punto está ligado al punto anterior. Si yo tengo la notificación o la identificación de un caso, debo tener las, la logística necesaria para poder garantizar una respuesta rápida ante este brote y de esta manera evitar que se pueda presentar casos secundarios asociados a este caso primario. Esa es la importancia. En los últimos brotes que hemos tenido en el año 2008, en el año 2015 y actualmente en el año 2018, hemos tenido grandes limitaciones para poder, uno, encontrar el recurso económico, el recurso logístico y el recurso humano como para poder intervenir dentro de las 48 horas, como indica todo tipo de normatividad, para poder garantizar la intervención oportuna de un caso altamente sospechoso de sarampión. Entonces, se requiere de capacitar, y no solamente capacitar, sino la parte de entrenar a un recurso humano que tenga esa capacidad de poder realizar las medidas de control, de prevención ante un caso de sarampión. El cuarto punto es que tenemos que garantizar una buena comunicación con la población con la finalidad de que ellos sean partícipe de las actividades que tenemos que lograr ante ellos. Ellos deberían exigirnos las vacunas, ellos deberían exigirnos que ante un caso de fiebre hemocelusión en la familia, automáticamente tendríamos que nosotros iniciar el proceso de investigación. Y por último, es uno de los puntos que se viene realizando, que son los estudios de costo-efectividad, no solamente para fortalecer las actividades de las estrategias de inmunizaciones o de vigilancia, sino también herramientas que permitan mejorar esa capacidad de respuesta y al mismo tiempo la capacidad diagnóstica de estas enfermedades. Posteriormente evaluaremos si es que sigue siendo costo efectiva las actividades masivas de las campañas de vacunación casa por casa, campañas de vacunación regular que se realizan anualmente. En el año 2015 fue uno de los últimos brotes que presentamos. Perú presentó cuatro casos de sarampión, tres casos de sarampión asociados a la importación de un caso. Total, 4 casos, procedente de Alemania. Observen cómo estuvo Europa y cómo estuvo Asia en ese entonces. Estuvo soportando un número mayor de brotes de sarampión casi en todo el continente. Brasil fue el país que estaba en los últimos años ya para controlar, casi después de 12 meses, ¿no?, de haber sido eh, lamentablemente tocado por un caso que se diseminó por grandes eh, poblados de Brasil, provocando más de 1000 casos de sarampión en, en su población. Bien, y llegamos al año 2000. Después de todo este proceso, la OMS conjuntamente con la OPS tomaron unas medidas de control muy estrictas en cada país para poder garantizar y demostrar al mismo tiempo de que no existía circulación autóctona de sarampión en nuestros países. Y es por eso que se tuvo que analizar la información de diversos tipos de registros. Registros del GIS, las bases de datos, se tuvo que revisar registros de laboratorio, que es el NEMLAB, y al mismo tiempo los datos de vigilancia. Y de esa forma se tuvo que tratar de demostrar que en el país no había casos de sarampión circulando en el medio ambiente. Y es así
que en el año 2016 la, la OMS otorga a la región de las Américas la certificación, ¿no? Después de haber analizado la documentación y los planes de respuesta de todos los países de la región, ellos concluyen que el sarampión, la circulación autóctona de sarampión está eliminada en la región de las Américas y nos otorgan una certificación justamente de ello. Sin embargo, ¿qué pasaba en todo entorno en la región de las Américas? En el año 2016 fue el año en el cual presentamos el menor número de casos de los últimos 18 años. Como ustedes pueden ver en la gráfica, solo presentamos 12 casos de sarampión en toda la región en ese año 2016. Veníamos de un brote grande que se presentó entre el 13 y el 14 en Brasil, un brote anterior grande que se presentó entre el año 2011 y 2012 en Ecuador, y un brote grande que ahora se viene presentando en Venezuela. Pero a pesar de eso, en el 2016 se hizo actividades de vigilancia, se fortalecieron los servicios y de esa forma se pudo certificar que no había circulación autóctona de sarampión en la región de las Américas. Y entiéndase bien el término, no tenemos circulación autóctona, quiere decir que es bien difícil que alguien venga de otro país y se pueda contagiar de sarampión en cualquier parte de nuestro territorio. Sin embargo, eso no quiere decir que el Perú o otros países de la región de las Américas no tengan el riesgo de presentar casos de sarampión en cualquier parte de su territorio. Son cosas completamente distintas. Nosotros no contagiamos, pero sí nuestra población se puede contagiar ante cualquier exposición al virus. Solo para mostrarles cómo en este último año se ha comenzado a presentar brotes en diversos países del mundo y en la región de las Américas, cosa que no se venía dando desde hace mucho tiempo. Ecuador, en el mes de abril, reportó su primer caso después de muchos años, ¿no? El año pasado también presentó un caso, pero un caso aislado. Este año otra vez presenta un caso importado de sarampión. Argentina, en el mes de marzo, presentó también la presencia de un caso importado, ¿no? Y actualmente tiene 3 casos de sarampión. Colombia, en el mes de marzo de este año, también presentó un caso importado de sarampión. Y otros países de otros continentes, Francia, más de 1000 casos, y afecta a más de 64 departamentos de ese país. Portugal, en el mes de marzo, igual, comienza a haber brotes masivos en países de las Américas. Esto está llamando la atención de muchos países porque estamos conscientes de que existe una gran población, un gran número de población susceptible que ante la presencia de un brote va a ser difícil posiblemente el tratar de controlar. Para que ustedes simplemente observen cómo se ha presentado los casos de sarampión en el mundo, ¿no? Miren ustedes, en el año 92 había más de 1 millón de casos, pero había 42 países que no presentaban o que no tenían circulación de sarampión en su territorio. Y eso constantemente se fue incrementando hasta el año 2015, que fue el año en el cual el número de países que no tenían circulación del sarampión era 79 de los 194 que conforman la OPS. Pero a partir del año 2015 ha comenzado a descender ese número
Y estos países que no tenían sarampión han comenzado nuevamente a tener sarampión en, en sus, dentro de su territorio. A tal punto que hemos pasado de 79 países libres de sarampión en el 2015 a 67 en el año 2017. Y para este año 2018, con lo que va del presente año o el trimestre, tenemos todavía más países que comienzan a tener casos de sarampión dentro de su territorio. En el año 2018, y aquí muestra cómo estamos, en el año 2017, la región de las Américas presentó 895 casos de sarampión, pero de esos 895 casos, 727 correspondieron al gran brote que se presentó en el país de Venezuela. Sin embargo, para el presente año, hemos pasado de 4 países del 2017 a 11 países de la región que están afectados por un cuadro, porque están afectados por cuadros de sarampión. Y esto es lo alarmante, esto es lo preocupante, porque estamos cada día incrementando el riesgo de poder tener casos importados. ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Qué pasó en el Perú? Observe, yo le contaba a inicio de lámina, el último gran brote que tuvo el Perú de sarampión fue en el año 92. Pero algo bien curioso, porque ya en los años 90 se comenzó a fortalecer las acciones de inmunizaciones en el país. A pesar que el programa de inmunizaciones en el país funciona desde la época de los 70, se, desde sus inicios no tuvo el fortalecimiento adecuado como para poder garantizar altas coberturas en la población. Las coberturas de vacunación, si ustedes pueden observar, en el año de 1980, con la justa alcanzó el 23% de la población menor de un año. 23%. Situación que se tuvo que ir mejorando en los siguientes años. Pero esto fue algo muy anecdótico porque en el año 92 no se pensaba que se iba a tener un incremento de casos de sarampión. Recuerden ustedes que en la época del 90, 91 y 92, el Perú comenzó a hacer grandes campañas de vacunación, pero básicamente dirigidas al control o eliminación de la poliomielitis. Y justo cuando se estaba dando esas campañas masivas y se estaba controlando y disminuyendo la polio en el país, viene algo interesante, viene un gran brote de sarampión que fue en el año 92, el cual puso a prueba al país y ese año no solamente se vacunó por primera vez solamente con polio, sino se utilizó las dos vacunas, polio más la vacuna antisarampionosa. Y es así que después del año 92, cuando se comenzó a alcanzar coberturas de vacunación por encima del 80%, comenzaron a disminuir los casos, a tal punto que en el año 2000 se presentó el último caso autóctono que teníamos. Y observen las coberturas, a raíz de haber tenido coberturas por encima del 90%. Esto es lo formidable. Entonces, coberturas altas demostrado que disminuye los casos de una enfermedad. Sin embargo, miren cómo estamos presentando las coberturas de vacunación en los últimos años. Muchos de ellos no estamos pasando el 90%. Por lo tanto, el riesgo de poder presentar casos secundarios es latente, porque estamos dejando en el tiempo un buen número de población susceptible, que a pesar que hemos tenido algunos barridos, los barridos de hace años
llegaban a coberturar más del 90%. Los últimos barridos que hemos tenido no hemos podido lograr el 90% de cobertura. Eso quiere decir que ante la presencia de casos importados, tengámoslo por seguro que vamos a tener casos secundarios en esta población. Entonces, para concluir esta primera parte, que tiene que ver con la parte de la distribución del sarampión en el mundo, solamente para hacerles recordar que la región, a pesar que la región de las Américas ha podido en el año 2002 el tratar de eliminar la transmisión autóctona del sarampión en todos los países de la región, esta característica no ha sido igual en otros países de otros continentes. Y eso es lo que lamentablemente ha sido uno de los puntos o focos que ha comenzado a tratar de importar casos desde esos países hacia el continente americano. Cuando hablemos de la vigilancia, vamos a ver cómo está la distribución o el movimiento poblacional y cómo ese movimiento poblacional tiene relación con los casos de sarampión importados que se vienen presentando en diversos países del mundo. Bien, en nuestro país, con las diversas actividades de prevención y control que se han realizado en la época de los 90, se pudo controlar los brotes de sarampión y el último caso autóctono fue en el año 2000 y en la región de las Américas en el año 2002. Sin embargo, en los últimos 10 años, la región de las Américas ha presentado 3 grandes brotes y brotes que han tenido más de 1000 casos dentro de su población. Ecuador en el año 2012, Brasil en el año 2013 y 14 y Venezuela en el año 2017 y en lo que va del año 2018. Con todos los esfuerzos realizados por todos los países de las Américas, pudimos, y con el apoyo de todos ustedes, hemos podido garantizar y demostrar al mundo que en nuestro país en el año hasta el 2016 no existía la circulación autóctona de sarampión. Por lo tanto, ninguna persona podía contagiarse de sarampión dentro de nuestro territorio. Y es así que la OPS en el 2016 otorgó una certificación a todos los gobiernos de los países de la región de las Américas, indicando que nuestra región estaba libre de la transmisión autóctona del sarampión. Sin embargo, la disminución de las coberturas de vacunación y una y la ausencia de casos de sarampión en los últimos años ha producido algo interesante, en el cual el personal de salud, primero, no sabe o nunca ha visto la evolución o las características clásicas de un cuadro de sarampión. Solo lo podemos ver en capacitaciones en láminas o en libros. Pero no han tenido la oportunidad de poder, de manera directa, garantizar el tener la suerte de poder, de haber tenido la evaluación y la evolución de un cuadro de sarampión. Y la ausencia de sarampión en los últimos 18 años en muchas regiones de nuestro país ha ocasionado que el personal de salud no esté percibiendo ese riesgo y no esté pensando en sarampión. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que no estamos logrando mantener estándares de vigilancia a nivel mundial. No solamente es un problema de cobertura de vacunación, también existe problema de captación de casos. Y no tiene que ver
mucho con el punto de iniciar el proceso con la notificación, sino está en el proceso de la identificación del caso. Si yo no identifico un caso, difícilmente voy a notificar y difícilmente voy a iniciar todas las acciones de prevención y control. Entonces, en el éxito está la captación o la identificación de todo caso de enfermedad febril eruptiva. Y ojo, y le dejo con esa última frase, porque es importante, lo vamos a ir tratando en las siguientes presentaciones, pero actualmente en nuestro país, en este contexto en el cual estamos en la fase de eliminación de sarampión, no buscamos sarampión, no buscamos cuadros clínicos exactos de sarampión. Estamos buscando todo todo cuadro eruptivo o todo cuadro de erupción maculopapular que presente fiebre. Inmediatamente ese caso tiene que ser notificado. Independientemente el día siguiente o a los 2 a los 3 días, la característica clínica no tenga ningún parecido a sarampión. Pero necesitamos que todo cuadro clínico al momento de iniciar, al momento de contacto con el personal de salud, sin saber cuál va a ser la evolución posterior, ese caso tiene que ser notificado si presenta fiebre, si presenta erupción. No podemos perder tiempo en ver la evolución de estos casos. Debemos notificarlos e investigarlos. Muchos de estos cuadros clínicos van a ser fácilmente descartados porque en las próximas horas existe la posibilidad de que estos cuadros clínicos reviertan o tengan una característica muy diferente al sarampión, que es el siguiente tema que se va a tratar en esta capacitación. Vamos posteriormente a hablar de todos los puntos que tienen que ver con la clínica, la fisiopatología, la etiología, la enfermedad y los puntos básicos para poder iniciar la vigilancia de sarampión en nuestro país. Bien, entonces damos por concluido esta primera parte y estamos conectándonos en los siguientes capítulos de este medio de capacitación. Muchas gracias por su atención.